Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política en Vivo, transmisión número 62 en el día lunes 4 de diciembre de 2023. 11:07 de la noche por aquí en Berlín con un frío tremendo, -5 grados la temperatura, la sensación térmica alrededor de -9, -10 grados, el suelo congelado, mucha nieve en los días pasados, bueno, clima invernal muy, muy, muy frío. Por ahí ya van apareciendo los demoledores y las demoledoras, ya va apareciendo desde Bogotá, DJ Muerte, ¿dónde más? Santiago de Chile, Germán Molina, Azarquía de Málaga, en Andalucía, Pedro, desde Culiacán, Sinaloa, Ricardo Valenzuela, Beatriz Pulido nos acompaña como siempre con la moderación, muchas gracias, Beatriz. Madrid, Antonio Piqueras Capel, un colombiano en Budapest, Daniel Mateo Díaz Guatibonza, Ibiza, Xavierpo, bueno, Guadalajara, México, Rodrigo LR, Bahía Blanca, Andrés Félix, bueno, gente por todos lados para una transmisión con mucho material, con mucha información y con mucho análisis. En la transmisión de esta noche vamos a concatenar el análisis militar con el análisis político. En lo militar presentaremos las novedades de este último día y en lo político presentaremos la entrevista del momento, realizaremos un análisis de la entrevista concedida por Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, hace 1 o 2 días para la televisión pública alemana, para el Canal 1. Recuerden que en Alemania la televisión pública básicamente presenta dos grandes aparatos mediáticos, el Canal 1 y el Canal 2. Bueno, por la noche, en el horario de las noticias, en lugar de presentar las noticias como habitualmente, fue presentada una entrevista. Ya vamos a realizar el análisis en la segunda parte de la transmisión. En una versión resumida, la entrevista, recuerden eso, aquí presentan las noticias muy rápidamente y bueno, naturalmente la entrevista apareció en una versión de 5 minutos y esos 5 minutos generaron olas, reacciones, maremotos por las declaraciones muy incómodas de Jens Stoltenberg, pero no quiero comenzar con un anticipo em, sino que podemos directamente acometer el análisis militar mientras van apareciendo más demoledores, va apareciendo desde Uruguay Pablo Cabrera, desde Venezuela José Márquez, Juana O desde Dinamarca, Chile Rodrigo Lagos, Olesa de Montserrat, CMCR, alguien más desde Madrid, Verónica Caus. Bueno, como siempre, los demoledores y las demoledoras en todo el mundo, Europa, América Latina, resto del mundo, muy, muy variado. Nos congratula enormemente que nos acompañen desde todo el mundo realmente. Bueno, basta de saludos, cháchara y pormenores. Comencemos con lo importante. Comencemos con la primera novedad del día de hoy, aunque en realidad de los últimos días. Quería presentar un video como contexto de la situación en general, ya que hace una semana habíamos realizado una transmisión em, enfocada en el inicio de la Rasputitsa, de el inicio de los barrizales, esos barrizales característicos de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, en el otoño como producto de las lluvias y en la primavera como producto de los deshielos. Bueno, debido a la baja de la temperatura repentina,
a poco del inicio de la Rasputitsa comenzó una baja de la temperatura muy fuerte. El invierno apareció antes de tiempo, tanto allí en Ucrania como aquí en el norte, en el centro y en el norte de Europa. El día de ayer, aquí la demostración de el hecho muy relevante en términos militares. Esa pala, mamita, no desciende de ningún modo. El ¡opa! Uy, eso no lo recordaba, pobre muchacho. Este es un soldado realizando un pozo, realizando las excavaciones para una trinchera, y el suelo ya aparece congelado. Ah, pero Ezequiel, ¿cómo presentás esa tontería? El suelo congelado. No, no, no. Demoledores, demoledoras. Factor determinante en la guerra. De hecho, en gran medida, las condiciones climáticas, o las condiciones climatológicas determinaron el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. En estos lugares del mundo, precisamente, ¿sí? En Rusia, la Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de esto? ¿Por qué la importancia del suelo congelado? Bueno, porque el suelo congelado determina el fin de la Rasputitsa, determina el fin de los barrizales, esos barrizales en los cuales ya no solo un tanque desciende sobre ese territorio fangoso hasta la torreta. Recordemos que presentamos aquí videos con vehículos blindados 4x4, todoterreno, tanques hundidos hasta la torreta, literalmente, en el barro, personas prácticamente hasta hundidas en el barro hasta la rodilla o más, hasta el muslo, personas, ¿sí? Bueno, a partir del congelamiento del piso, desaparecen la Rasputitsa, desaparecen los barrizales, el suelo aparece duro, con lo cual, segundo tiempo adelante, recomienza el partido, ¿sí? Después de esa pausa ligada a los barrizales, la cual naturalmente retrasa, ralentiza, retrasa las acciones militares de cualquier tipo. Bueno, ahora esto reactiva la posibilidad de los ataques con vehículos blindados, con tanques, incluso también de la utilización masiva de artillería, porque los obuses ya pueden aparecer sobre el suelo congelado y no hundidos y desnivelados en el barro. Así que esto muy, pero muy, lo presentamos una vez más, muy trascendente, muy, pero muy trascendente esto de aquí. Sinceramente, nunca realicé un hueco en un suelo congelado. Cuando uno aparece parado encima de una pala y es una pala de cavada, de excavada, por eso la punta, inmediatamente con el peso de un adulto, la pala desciende por la tierra, naturalmente. Bueno, acá no, una piedra, ¿sí? Así que primer dato verdaderamente relevante, este del congelamiento del suelo y la perspectiva de más frío en las próximas semanas. Naturalmente, las condiciones climáticas del invierno generan dificultades para la guerra, ¿sí? Los soldados aparecen en condiciones extremas, bajo cero, eh, con nieve, con viento, claro, claro, eso no desaparece, por el contrario, pero sí generan la posibilidad estos congelamientos de la utilización de blindados. Así que recomienza el ritmo de la guerra como hasta hace algunas semanas. Dicho esto, podemos entonces presentar las novedades en el frente con nuestro mapa habitual. Comencemos entonces por el principal punto de contacto. En el día de ayer no aparecieron novedades verdaderamente fundamentales o verdaderamente significativas en el frente, por lo menos no tan significativas como las novedades registradas en los últimos días, con la
toma de Marinka, con avances muy importantes en Avdiivka, tanto en el sur como en el norte, con novedades también en Jersón, en Zaporilla, en Bakhmut. Bueno, el día de ayer apareció en cuanto a, a la importancia de los hechos registrados. Bueno, ayer aparecieron novedades relativamente menos significativas que la semana pasada, pero aún así podemos presentar algunas cosas muy interesantes, muy interesantes. Comencemos por el sur porque van apareciendo nuevos videos de la conquista de Rusia de la zona industrial en el sur, quizás en la zona más fortificada de la ciudad más fortificada, Avdiivka. Ya presentamos aquí videos de los avances en un ejercicio de fuerzas combinadas, drones por el aire, como los ojos, tanques como el músculo e infantería como las manos, ¿no? Y todos coordinados en un avance hacia esta zona industrial tomada por los rusos. Retrocedieron los ucranianos hacia una zona residencial ubicada por aquí, pero fueron apareciendo nuevos videos muy interesantes, como por ejemplo este, así como ese. Quiero presentar exactamente ese video, pero con dos partes, y si no recuerdo mal, eso aparece por aquí. Sí, este de aquí, este de aquí. Este video de aquí, sin música. Bueno, esto lo sucedió en los últimos días, ahí el cruce de autopistas, aquí la entrada de uno de los tanques, recordarán que esto lo presentamos. Y esto lo sucedido en los días pasados, un tanque adelante, otro tanque atrás. Los ucranianos en la parte trasera de esta zona industrial, por ahí atrás. Ahí un disparo. Todo esto controlado por drones. Otro disparo a la retaguardia. Aquí un tanque ante la imposibilidad del avance, entonces uno de los tanques genera una trayectoria alternativa, rodeando a las posiciones ucranianas en la parte trasera. Interesante ahora lo que vamos a presenciar de este tanque. Por alguna razón, bueno, hay esto combates filmados, bueno, grabados en vivo, ¿no? Bueno, ahí, esto vamos a presenciar una situación muy llamativa. Por alguna razón, el tanque quiere refugio, probablemente de un dron, en esa zona industrial y ¡pumba! La colisiona y, bueno, esa es la potencia de un tanque, ¿no? Puede colisionar una pared y determinar su derrumbe. Ahí el retroceso, eso lo habíamos presentado, el retroceso de los ucranianos desde esta zona, de ahí la curva en el camino hacia atrás. El tanque ese había comenzado el recorrido aquí, en esta intersección de autopistas. Comienzan los disparos, el tanque ubicado adelante desde aquí hacia adelante. Esta es la geolocalización. Y el segundo tanque, ante la detención de este, comienza este movimiento por aquí. Finalmente presenciamos el incidente del tanque colisionando con las paredes en esta zona de aquí, disparando hacia el norte también, y eso determina el retroceso de los ucranianos. Simplemente quería presentar un video publicado el día de hoy sobre algo ya visto, ya analizado, para comenzar con el sur. La mayor cantidad de novedades, de cualquier modo, en el día de ayer aparecieron en el norte. Recordemos los movimientos de los últimos días. Y aquí debo presentar un cuidado enorme porque entre estos videos aparecieron muchos videos muy truculentos, con muchísimas bajas, muchísima gente herida y muerta, y no lo vamos a presentar aquí, naturalmente, pero sí vamos a presentar lo que podamos, como por ejemplo, bueno, el contexto aquí en el norte. Esta es una zona importantísima, muy luchada. Recuerden una vez más, aquí aparece la parte superior del juego de pinzas, ¿sí?
de la estrategia de asedio a Avdiivka. Después de muchos combates, los rusos pudieron conquistar las vías del tren y finalmente realizaron. En realidad, primero realizaron un avance sobre Stepove, después retrocedieron y finalmente, una vez más, conquistaron una buena parte de Stepove. Esto ya parece consolidado y en los días pasados conquistaron también una parte de la zona norte de la planta de Koke ubicada en esta zona. Pero claro, esto con un enorme coste porque los ucranianos están conscientes de que esta batalla aquí determina el destino de Avdiivka y el destino de Avdiivka podría determinar el destino de la guerra, aunque quizás no, pero por lo menos el destino de la guerra en el año 2023 seguro. La batalla junto a Bakhmut, la batalla más importante de 2023, sin lugar a dudas. Si Ucrania efectivamente, perdón, si Rusia efectivamente conquista esto y posteriormente, naturalmente, el salto a Verdichi y ya cerrada la última vía de salida de Avdiivka para los ucranianos, bueno, esto determina esto de aquí, aunque pueda parecer intuitivamente, aparece lejos, aparece como secundario, pero no. Una vez tomado esto, después de ya haber conquistado todas estas zonas, una vez tomado esto, el destino de Avdiivka aparece en manos de eh, los rusos. Por eso los ucranianos están respondiendo con con todo su arsenal, con todos sus hombres a estos ataques, con contraataques muy fuertes. Y vamos a presentar precisamente algunos de los videos de esos contraataques y de esos terribles combates, una vez más, en el marco de los avances rusos, como ejemplo o como de alguna manera como prueba de estos avances, para no presentar únicamente versiones de canales prorrusos, podemos presentar también el mapa de Deep State, el canal pro-ucraniano por excelencia. Bueno, esta es la descripción de Deep State sobre la situación. Aquí una vez más, ay, de repente mi lapicito desapareció. Un segundo. Un segundo, por favor. Bien, ahí sí, ¿no? Ahora sí, muy bien. Ahora sí. Paciencia, demoledores. Paciencia, paciencia, paciencia. Este el mapa, aquí el mapa. Bueno, bueno. Mapa de Deep State del canal ucraniano por excelencia. Y aquí la demostración en este mapa de los ucranianos de los ataques hacia el norte, hacia Stepove y hacia la planta de Koke. Los avances referidos según los propios ucranianos, ¿sí? Así que nada más significativo que el reconocimiento de los propios ucranianos de esta situación. Y dicho esto, podemos presentar los contraataques y los combates actuales. ¿Por dónde comenzamos? Comencemos por este de aquí en el norte de la planta de Koke. No van a aparecer muertos ni heridos. em, es un contraataque de infantería, pero sí va a presentar el video la ferocidad de los combates, ¿sí? Atención a esto. Un segundo, este sí podemos con sonido si no recuerdo mal. ¡Rampa! ¡Rampa! Bajo contacto con fuego de fusiles. Cuerpo a tierra. El enemigo a, ¿cuánto? 50 metros. 70 metros. Tremendo. Cuerpo a tierra ambos. Esta es la intensidad de los combates, ¿sí? Apenas el vehículo blindado
alcanza el punto de descenso, descienden y de una, a todo o nada. Aquí imágenes del mismo vehículo, el Bradley, realizando disparos con su metralleta. No recuerdo el calibre de la metralla del Bradley, del cañón del Bradley, no una metralleta, sino un cañón. Muy cerca los disparos. Bueno. Este el mismo video. Yo con terror a que aparezcan personas. No, en este no, en este nadie, en este nadie. Bueno. Штурмували цю позицію, і тут загинув тренер. Сьогодні ця позиція уже наша, і за нього помстилися. Aquí una zona un poquito más, más atrás. Ay, 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 que para atrás esto, para atrás, para atrás, para atrás. Cerrado ahí. Cosa. Bueno, demostración de la terrible intensidad de los ataques en esta zona. Este es un video del día de hoy. Otro video súper interesante de la situación en el día de la fecha también apareció en el canal Deep State. Este de aquí puedo hasta el minuto 10, porque después una vez más, bueno, gente muerta a la vista. Otra vez el canal pro-ucraniano por excelencia. Este video, bueno, va a presentar distintas acciones de estos contraataques frente a la avanzada rusa por todos los frentes en Stepove, en el norte, con algunas novedades muy llamativas. Ahí. Por ejemplo, esto. Helicópteros ucranianos. Toda la carne al asador para los ucranianos, todos los recursos en esta batalla, conscientes de su importancia para no solamente la defensa de Stepove, sino para la defensa de Avdiivka y de todo ese frente en la zona este de Ucrania. Ahora lo presento entero. No muchos helicópteros ucranianos aún en poder de los ucranianos. Sin embargo, uno de los pocos a disposición aquí en esta zona, realizando ataques directos. Sin música. Otro helicóptero más. Tanques también. Todos los recursos a disposición. Este es uno de los caminos de Stepove. Y ahí Stepove. Y ahí la zona tomada por los rusos, disparando a ¿cuántos? 100 metros de distancia. Esta es la intensidad. Combate. Upa. Puedo un poquito más. Casa por casa. Bueno, así los combates. Un poquito más de disparos de los... Y hasta ahí porque pues aparecen muchas de las víctimas muertas sobre el piso. Terrible, terrible, terribles los combates, ataques, contraataques. ¿Cómo puede, lo llamativo de aquí, un tanque ucraniano, cómo puede un tanque ucraniano realizar ataques sobre este frente ante la superioridad aérea rusa? Bueno, en principio los helicópteros pueden alcanzar el frente a baja altura, volando bajo, sin detección de los radares. En esta, recordemos que todos esos combates aparecen aquí, en esta zona, una zona caracterizada por una saliente rusa en una zona tomada hace poco tiempo, por ende la posibilidad de defensa aérea de Rusia naturalmente aparece por debajo de sus capacidades, por ejemplo, en Donetsk. ¿Sí? Ese helicóptero de seguro no podría realizar esos ataques en esta zona por las defensas antiaéreas
rusas en toda esta parte de Donetsk. Bueno, pero en esta zona evidentemente sí puede. Si luego puede abandonar el teatro de operaciones en esta zona, bueno, esa cuestión, pero evidentemente echa la apuesta por los ucranianos en esto a todo o nada en esta región. Em, un video más podemos presentar. Este de aquí. Esto, un Bradley ucraniano, también en esta zona limítrofe en Estepove, entre la zona gris y la zona tomada por los rusos. Quiero la seguridad de que aquí, sí, aquí supuestamente nada truculento. Esto en la esquinita de esa zona y ahí hacia las vías del tren, ¿sí? No, perdón, en esta esquinita de acá. Esa es la esquinita. Sí, bueno, a 100 metros uno de otro, básicamente. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí este video. Y por último, quería presentar un video más también de esta zona. Esta zona fortificadas aquí. Primero, naturalmente, la zona de las vías del tren, tomada por los rusos. Esta zona, recién el tanquecito, el Bradley ese aparecía por acá. Esta zona tomada por los rusos. Y desde hace algunos días, esta zona también aquí tomada por los rusos. Una zona también con vías de ferrocarril y con unas paredes a los costados, ¿sí? Unos muros aquí y aquí, lo cual ayuda a la protección. Estas las vías, la protección de los soldados. Bueno, ahí aparecen los soldados rusos parapetados como pueden y vamos a presenciar algo para mí completamente novedoso a propósito del trabajo de los drones. Hace algunos días presentábamos en una charla con Guillermo Laferriere eh, el tema de los drones en profundidad, con muchísimos videos. Ayer realizamos una charla con Fernando Moragón y deliberamos sobre la cuestión de los drones también en profundidad. Aquí una cosa nueva, perdón si yo presento tanto de los drones, machaco tanto con los drones, pero esta guerra determinó un antes y un después en cuanto a la utilización de drones y eso ya genera un cambio en la guerra de aquí en adelante. Esta una nueva forma, por lo menos una forma no vista hasta ahora de utilización de drones kamikaze, pero utilizados de alguna manera como marcadores DC-104, porque si no van a aparecer. Bueno, recuerden el trabajo de los drones kamikaze, básicamente. A partir después de eso. Básicamente revolotean, de ahí esto de drones merodeadores, así los llaman en la traducción a estos drones, hasta que determinan la aparición de un objetivo y realizan un ataque kamikaze, realizan un ataque suicida. Bueno, acá van a aparecer estos drones en esas zonas, precisamente entre las paredes, entre esos muros y las vías del ferrocarril, no las vías principales, sino esas vías aledañas. Sí, evidentemente esto es una parte del complejo industrial de la planta de coque. Aquí adentro los rusos guarecidos, de un lado los ucranianos, del otro los rusos, y en el medio esto tomado por los rusos. Y atención al trabajo de los drones, con los ucranianos, perdón, con los rusos en el medio. Esto es un dron ucraniano. Por encima, por encima, por encima, divisando, por encima. De repente he visto algo. El amague de el ataque suicida, del ataque kamikaze hacia abajo, pero no. En su lugar,
un impacto recibido en ese lugar de la artillería ucraniana. Una vez más, lo mismo, merodeando, el amague de un ataque y de nuevo para arriba. Y el impacto de de un ataque ucraniano. Otra vez lo mismo. Bueno, ¿cuál es la estrategia en este caso? Entonces, después, esto los analistas militares lo determinaron después de un rato largo de observación de esto. En lugar de el merodeo, una vez más, vistos ahí los soldados, y en lugar del ataque, ahí el ataque, pero no del dron, sino de un mortero, esa es la palabra, no podía recordar la palabra. Un mortero ucraniano ubicado, un mortero a cuánto, algunos cientos de metros, como mucho. ¿Qué genera esto? Básicamente, este dron aparece a la vista para los rusos. ¿Sí? Aparece a la vista, entonces, los rusos ubicados en este lugar guarecido deben realizar una interrupción de sus avances o de sus movimientos, aparecer a resguardo de este dron, y este dron, revoloteando, en lugar de acometer directamente, genera la sensación de un ataque inminente, pero no realiza el ataque y determina una marca para que, entonces sí, los morteros ucranianos ubicados un poco más lejos sí realicen el ataque sobre esa posición detectada por el dron. ¿Entendida la estrategia? En lugar de revoloteo, visualización de un ataque y el ataque hacia ese punto, sencillamente revoloteando, amagues de ataques, pero marcado una posición y después desde otro lado el ataque con un mortero de los ucranianos. Entonces, el dron genera la función de marcador de posiciones, ¿no? Participa a la artillería ucraniana, a los morteros ucranianos del lugar de las posiciones rusas y no desaprovecha el dron. ¿Sí? Sin el ataque suicida, la destrucción debido al costo y demás, ¿sí? Y la escasez de los drones. Esto es una cosa nueva, no vista hasta ahora, este uso de los drones como marcadores, pero bueno, una de las múltiples funciones posibles de los drones. A propósito de justo la charla de ayer con Fernando sobre esto, sobre la versatilidad de los drones y las cosas vistas y las cosas aún no vistas en desarrollo, todavía ni siquiera imaginadas. Pero bueno, esta la novedad principal de esta guerra en cuanto a la técnica y en cuanto al desarrollo de la guerra en su conjunto. Bueno, esas las novedades, los combates fieros, feroces en esta zona, sin muchos avances ni retrocesos, pero en este POVE determinan los ucranianos y los rusos el destino de Avdiivka, en mi opinión, eso lo remacho una vez más, tarde o temprano, Avdiivka capitulará y los ucranianos deberán retroceder. Ningún sentido, carece por completo de sentido perseverar en la defensa de algo indefendible, pero esa es la decisión de Zelensky, así que hacia allí los ucranianos. Y a propósito de las situaciones, quizás esto es lo último, presento una novedad. Un video publicado también el día de hoy sobre la llegada, atención a esto, la llegada de un soldado con artillería, con munición de 155 para la artillería ucraniana, en un vehículo, en una van, en una camioneta particular. Atención, 4 proyectiles. Cacho, sí, con una risa por no comenzar con un ataque de llanto. Si esto, bueno, por alguna razón apareció publicado, 4 proyectiles, escasez, hambre total de municiones por parte de Ucrania. Esto sí determina el destino final de la guerra.
la falta de municiones, el hecho de que el aparato militar industrial occidental, ya no solo europeo, sino europeo y estadounidense, no pueda acompañar el ritmo de una guerra de desgaste como si Rusia. Y en ese sentido, y concateno el análisis político a partir de ahora, en ese sentido, una novedad muy interesante apareció hoy, publicada en el periódico Ukrainska Pravda, uno de los periódicos ucranianos más populares. Aquí referido esto aquí, voy a presentar directamente el artículo original, porque aquí siempre presentamos todo con fuentes. Un segundo, por favor, y comenzamos el análisis político y el análisis de la entrevista en sí. Esto de aquí, esto traducido del ucraniano por el navegador, perdón, traducido del ucraniano, esto escrito en inglés y ahora traducido para los demoledores y las demoledoras. Hace, ¿cuánto? 2 semanas, una semana y media, Lloyd Austin, el secretario de Defensa, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, realizó una visita a Kiev con motivo del aniversario del Maidán. Y en esa visita estableció contacto con Zaluzhny, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Realizaron una reunión y ahora apareció en Ukrainska Pravda, en un periódico ucraniano, el pedido de Zaluzhny a Austin para, los próximos pasos en la guerra. Y atención al pedido. El comandante en jefe de Zaluzhny pidió al jefe del Pentágono 17 millones de proyectiles. 17 millones de proyectiles. Recuerden el video de recién, 4. Europa realizó una promesa hace algunos meses. La Unión Europea realizó la promesa de la entrega de 1 millón de proyectiles, siempre proyectiles de 155 milímetros, el proyectil convencional para los obuses, para los tanques, para los cañones más o menos convencionales de la artillería moderna. Bueno, ¿cuánto despachó Europa de esa promesa de 1 millón de proyectiles? 300.000. Bueno, Zaluzhny en la reunión con Austin presentó un pedido de 17 millones. El otro día, en la charla con Guillermo Laferriere, él recordaba el precio de estos proyectiles. Si no recuerdo mal, bueno, entre 3.000 euros y 8.000 euros, o más o menos lo mismo en dólares, más o menos $5.000 cada proyectil. No he hecho el cálculo todavía, pero 17 millones. Quiero el cálculo acá con la calculadora. Por 5.000. Básicamente, esto a un costo de 85.000 millones de dólares. ¡A la flauta! 85.000 millones de dólares en proyectiles, el pedido de Zaluzhny. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, fue informado durante su visita de que Ucrania necesita 17 millones de proyectiles y que para liberar el país, para el retorno a las fronteras de 1991 de Ucrania, serán esenciales fuerzas y recursos por un valor de entre 350.000 y 400.000 millones de dólares. Eso solicitó. Zaluzhny solicitó 350.000 millones de dólares y 17 millones de proyectiles de 155. Lo absurdo de todo esto, aún si en un arranque de locura Estados Unidos determinara, no quiere más apoyo de ningún tipo Estados Unidos, pero si determinara la entrega de, efectivamente, o por lo menos la voluntad de la entrega de 17 millones de proyectiles, no podría de ninguna manera, por la capacidad productiva, de ninguna manera. Europa pudo 300.000 de 1 millón.
17 millones. Y esto del Ukrainska Pravda, de los medios ucranianos, ¿no? Cita. Según Ukrainska Pravda, los cálculos del Estado Mayor ucraniano muestran que para cumplir la tarea del presidente de liberar todo el territorio de Ucrania se necesitan fuerzas y medios por valor de 350 400 mil millones de dólares. Mamita, es el producto, el PBI de muchos países con economías de tamaño considerable. El producto entero de un año. El Estado Mayor compartió algunas ideas de planificación con Austin durante su visita a Kiev a finales de noviembre. A Austin le dijeron que se necesitaban 17 millones de proyectiles. Él, por decirlo suavemente, se quedó atónito porque no se podrían recolectar tantos proyectiles en todo el mundo, ni con los arsenales de los locos de los norcoreanos, ¿no? Con proyectiles guardados desde 1950, ni con eso. Además, según una fuente, Austin también dijo que Zaluzhny se quejó con él de la intervención de la oficina del presidente. Austin luego nos dijo que Zaluzhny solía quejarse de que todos se lo impedían, la oficina del presidente, aquel. Bueno, no es de extrañar que el presidente también se enterara de este tipo de conversaciones y no cultivan la confianza. Bueno, momentos de la guerra entre la desesperación y el desvarío. 17 millones de proyectiles quiere Zaluzhny. Bueno. Bueno, a propósito de desvaríos, podemos comenzar entonces con el plato fuerte de esta transmisión, si ya presentamos todo lo pertinente al análisis militar. Efectivamente, podemos comenzar con esto. Aquí. La entrevista concedida al Tagesschau, el programa noticioso, el noticiero por excelencia de la televisión pública. Recuerden que en Alemania, una vez más, los medios, por lo menos los medios más populares aparecen en poder del Estado, representan medios públicos. Hasta el inicio de la guerra con cierta credibilidad y un manejo más o menos independiente del gobierno, más o menos según la cuestión. Bueno, desde el inicio de la guerra todo esto colapsó. ¿Sí? Comenzó la censura y bueno, el discurso guerrerista del resto de los medios occidentales también aquí. Pero esto determina, este noticiero emitido, bueno, a lo largo del día en pequeñas cápsulas, pero siempre la emisión más importante comienza a la noche, si no recuerdo mal, a las 7 o a las 8 de la noche. Bueno, en ese contexto fue presentada esta entrevista en formato reducido y esto determina la cabeza de los alemanes y las alemanas del común, de a pie. ¿Sí? Algunos, los más interesados en política o en las noticias, pueden quizás complementariamente acompañar esto con la lectura de un periódico a lo largo del día, de un diario, pero por lo general el alemán de a pie a las 7 u 8 de la noche comienza con, ¿sí? Sentado frente en su salón, en su sala, con posiblemente un vasito de vino o una botellita de cerveza, presencia el noticiero, comienza la visualización del noticiero, más o menos media hora, 20 minutos, media hora, y eso determina su contacto con el mundo, su visión del mundo. ¿Sí? En las últimas semanas, recordémoslo, y aquí presentamos también una charla emitida por el Canal 2, el otro canal público, bueno, el cambio de perspectiva de los medios públicos y de los noticiarios, bueno, parece evidente, apareció con todo en esta última semana, de repente del estamos ganando a conquistar Rusia, todos adelante hasta Kiev, perdón, hasta Moscú, parafraseando a nuestro amigo Fernando Moragón, a por ellos que son pocos y cobardes. Bueno, de repente protagonizó un giro copernicano, el aparato de medios estatal y de repente presentan todo en perspectiva negativa, en perspectiva de la guerra parece eh, encaminada hacia la derrota y bueno,
llaman a distintas cosas, o bien a más apoyo o a la negociación. Ahí comienza de nuevo el pensamiento mágico, ¿no? En cuanto a las respuestas posibles, pero ya presentan el panorama verdadero de desolación de la situación militar ucraniana, y en ese contexto, y perdón por tantos prolegómenos, está Mehr als 20 Monate nach dem presentan, por eso siempre presentan primero Ukraine kritisch. Der Versuch, die russischen Truppen an der Front entscheidend zurückzudrängen, ist fehlgeschlagen. bueno, presenta la situación como crítica, no pueden Die Folge retroceder ist ein zermürbender los, Stellungskrieg, der ucranianos. Esto, Russland de todas maneras, esta es sencillamente la presentación de la in den entrevista, la Händen cual va a spielen comenzar a dürfte continuación. und der große Mengen an Munition verbraucht. Una referencia a la falta de municiones. NATO-Generalsekretär Stoltenberg kritisiert in diesem Zusammenhang die europäische Rüstungspolitik. Y en ese contexto, Stoltenberg realiza críticas contra la política armamentista de Wir Europa. sind nicht in der Lage, so eng zusammenzuarbeiten, wie wir es sollten, No estamos capacitados para trabajar juntos como deberíamos, sagte Stoltenberg im Exklusivinterview mit dem dijo ARD-Studio Stoltenberg en una Brüssel. entrevista Deshalb inclusiva con ARD. Ok, la presentamos. Hier jetzt das gesamte Interview mit dem NATO-Generalsekretär. Aquí la entrevista completa. De completa nada, ¿sí? Es un extracto de 5 minutos y deben haber abandonado otros 20 o 30 minutos muchísimo peores que esto, ¿sí? Presentan 5 minutos con lo que pudieron y aún así esos 5 minutos generaron muchísimas repercusiones. Ahora sí comienzo con la traducción entera. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage an der Front ein? ¿Cómo, qué análisis realizan de la situación en el frente de batalla? ¿Qué análisis realiza del presente de la guerra? What's your assessment? Ich bin immer vorsichtig, Vorhersagen über die tatsächliche Situation an der Front zu machen. Yo soy siempre cuidadoso antes de hacer evaluaciones sobre la situación en el frente. Mentira, Denn Kriege sind von Natur aus unberechenbar. porque las guerras son por naturaleza impredecibles. Das Einzige, was wir wissen, je mehr wir die Ukraine unterstützen, desto schneller wird Lo único que podemos decir con certeza es que cuanto más dieser Krieg vorbei sein. apoyemos a Ucrania, más rápido va a terminar esta guerra. Este señor, yo recuerdo análisis delirantes, naturalmente, sobre la situación en el frente una y mil veces. Ahora, ante este desastre, de repente, ay, no, prudencia y más apoyo, ¿no? No responde la pregunta y llama más apoyo. But if we listen to, aber wenn man Valery Saluzhny hört, den Militärchef der Ukraine, Pero si escuchamos a Saluzhny, el jefe de las Fuerzas Armadas der ucranianas, sagt, es gibt ein Patt. Es ist kein größerer Durchbruch zu erwarten. dice que hay un empate, una situación de estancamiento y que no hay posibilidades de ruptura. Wäre es also nicht vernünftig für Putin, einfach länger zu warten, weil er ¿No sería entonces para Putin más inteligente esperar más? glaubt, dass er den längeren Atem als der Westen hat? Porque él cree, ya que Putin cree que tiene más aire que Occidente para una guerra a largo Und plazo. sich die Dinge vielleicht in seine Richtung drehen könnten? ¿No se podrían desarrollar entonces las cosas en el sentido en el cual la quiere Putin? Es liegt an uns, Putin das Gegenteil zu beweisen. Está en nuestras manos probarle a Putin exactamente lo contrario. Uns muss klar sein, dass es für die Ukraine eine Tragödie wäre, wenn Tiene que ser claro para nosotros que sería para Ucrania una tragedia Präsident Putin gewinnt. Aber es que wäre auch für Putin uns ganara. gefährlich. Es liegt Siempre esta obsesión de Putin, Putin, Putin. Acá la guerra entre la OTAN y Rusia, no Putin, ¿sí? Pero bueno, Putin ahí como la personificación del mal. in unserem eigenen Interesse, dafür zu sorgen, dass sich die Ukraine durchsetzt. Y está además en nuestro interés que Ucrania se imponga. Siempre esto de no, en nombre de los ideales, el apoyo a Ucrania y después, igual que los estadounidenses, ¿no? Primero los ideales y después, pero además, bueno, también para nosotros. Después el utilitarismo, ¿no? Esto en realidad bueno para nosotros. Si esto bueno para Europa, bueno, muchas dudas o muchas certezas, no. Seguro que malo para Europa, pero bueno,
está la situación de este señor. Interesante la cara, ¿no? Avejentado, Stoltenberg, enojado, preocupado, después de esas tantas charlas con esas entrevistas con preguntas idiotas, guionadas, y él siempre reluciente, envalentonado. Bueno, acá otros gestos. Das sind deutliche Worte, aber das sagen Sie jetzt auch schon seit 2 Jahren. Son palabras muy claras de su parte, pero usted dice esto desde hace 2 años. Anscheinend gibt es aber nicht so viele Fortschritte, wie man nach 2 Jahren erwarten würde. Aparentemente no hay tantos avances después de 2 años como se querría. Wenn es sich doch um etwas handelt, was unsere Sicherheit wirklich beeinträchtigt, wenn es da auch für Si esto realmente influye en nuestra propia seguridad, uns um Krieg und Frieden geht, warum schaffen wir es nicht, der Ukraine zum Beispiel mehr Munition zu ¿por qué entonces no logramos entregar, por ejemplo, más munición a Ucrania? liefern? Wir hatten alle auf mehr Fortschritt gehofft. Ja, aber Todos esperábamos más avances. warum funktioniert es nicht? Y acá la interrupción. Pero ¿por qué no funciona entonces? Kriege sind schwer zu planen. Bueno, en primer lugar, las guerras son de difícil planificación. Es difícil planear guerras. Wir müssen sehen, wo wir am Anfang mal standen. Ja, Tenemos que ver dónde estábamos al principio. es stimmt. In den letzten Monaten hat sich an der Front nicht viel bewegt. Efectivamente, en los últimos meses no se movió mucho en la línea de batalla, en el frente, en la línea del Aber die frente. Ukrainer konnten den russischen Streitkräften durch Angriffe mit Marschflugkörpern tief hinter den feindlichen Linien Pero los ucranianos pudieron realizar ataques en la retaguardia profunda de Rusia schwere Verluste zufügen. y generar muchas pérdidas del lado ruso. Ya acá comienza el delirio, ¿no? De nuevo estamos ganando con, bueno, eh, colgados, con un equipo colgados todos del travesaño, los 11 jugadores y alguien ahí, estamos ganando, no. Todos colgados del travesaño, sí, a la espera de los tiros del otro equipo. Pero bueno. Flugzeuge und Hubschrauber zerstören. Und sie konnten die russische Schwarzmeerflotte in den östlichen Bueno, pudimos destruir en la retaguardia helicópteros, aviones, en el Mar Negro. Teil des Schwarzen Meeres zurückdrängen. Pudimos hacer retroceder a la flota marina rusa y reconquistar el Mar Negro. Das bedeutet, dass sie nun in der Lage sind, den Seeweg mit Schiffen offen zu halten, Por eso pueden mantener ahora abierto un canal de die navegación das Getreide aus der Ukraine y durch das sacar Schwarze el, Meer y transportieren. sacar Es handelt sich also el cereal a través del Mar Negro de Ucrania. Todo esto porque lo convalida Rusia, obviamente. große Siege, auch wenn sie nicht in der Lage Estos son grandes victorias, waren, die Frontlinie zu verschieben. aun cuando no se haya movido la línea del frente. Estas son grandes victorias. Befürchten Sie, dass die Lage der Ukraine in Zukunft nicht besser, sondern schlechter sein wird? ¿Usted teme que la situación de Ucrania en el futuro se vuelva peor en lugar de mejor? Ya directo. Die EU zum Beispiel wollte 1 Million Granaten an die Ukraine liefern und La Unión Europea, por ejemplo, quería entregar 1 millón de ist jetzt granadas. bei 300.000 aus alten Beständen. Also No granadas, eso es una mala traducción del traductor del inglés al alemán, y yo realizo la traducción del alemán al español, no granadas, sino piezas sí, municiones, ¿no? Piezas de 155, munición de 155 milímetros. Bueno, en lugar de 1 millón pudimos entregar solamente 300.000, kaum was Neues. nada nuevo. Stocks, nothing produced. No podemos sacar de nuestros arsenales, no producimos más. Wir müssen auch auf schlechte Nachrichten vorbereitet sein. Tenemos que estar preparados también para malas noticias. Y la cara. Para atrás de nuevo por esa declaración. Auch auf schlechte Nachrichten vorbereitet sein. Neues. Out of stocks, nothing produced. Wir müssen auch auf schlechte Nachrichten vorbereitet sein. Kriege bewegen sich in
Tenemos que estar preparados para malas noticias. ¡Chan! Confesión. Confesión después de 2 años de guerra. ¿Cuánta gente muerta inútilmente por estos impresentables? Phasen. Aber wir müssen der Las guerras Ukraine tienen in guten fases. wie in schlechten Zeiten zur Seite stehen. Aber wir müssen der Ukraine in guten wie in schlechten Zeiten zur Pero tenemos que apoyar a Ucrania tanto en los momentos buenos como en los malos. Evidentemente, este es un mal Seite momento. stehen. Das ist ein Zermürbungskrieg, eine Schlacht um Effizienz, eine Schlacht um Esto es una guerra de desgaste y esto es una guerra por en cuanto relativa a la Logistik. eficiencia. Die Produktion hochzufahren ist ein Krieg, eine Schlacht um Effizienz, eine Schlacht um Logistik. Es una guerra de eficiencia, una guerra de Die logística. Produktion hochzufahren ist von entscheidender Bedeutung. Subir la producción es fundamental Wir arbeiten hart, um sicherzustellen, dass das passiert. y trabajamos fuertemente para que eso pase. Nehmen wir mal an, das klappt. Die Produktion wird hochgefahren, aber Tomemos como asunción, como premisa, que efectivamente la producción sube. Usted tiene éxito en das eso. braucht Zeit. Was sollte die Ukraine in der Eso necesita naturalmente tiempo. ¿Qué Zwischenzeit machen? debe hacer Ucrania entre tanto hasta que suba la producción, hasta el aumento de la producción? Offensive einstellen, mehr auf Verteidigung setzen, um Ausrüstung und Munition zu sparen Pasar a la defensiva, ahorrar munición und Leben zu retten? para salvar más vidas. Ich werde es den Ukrainern und den führenden Militärs überlassen, die Yo les dejo esa respuesta a los propios ucranianos y a los líderes militares de Ucrania. diese schwierigen operativen Entscheidungen zu treffen. Tomar esas difíciles decisiones operacionales, se las dejo a los militares ucranianos. Ich denke, eines der Probleme, die wir angehen müssen, ist die Fragmentierung der europäischen Verteidigungsindustrie. Yo pienso que uno de los problemas que tenemos es la fragmentación de los sistemas de defensa europeos. Wir sind nicht in der Lage, so eng zusammenzuarbeiten, wie wir es sollten. No somos capaces de trabajar en conjunto como deberíamos. Muy interesante que este señor, ex premier de Noruega, que responde como europeo, responde desde la Unión Europea, pero él aparece como secretario general de la OTAN. Entonces debería responder en nombre de la OTAN, no responder en nombre de Europa y de la Unión Europea. El grado de locura en el occidente colectivo, ¿no? Y en particular en la Unión Europea, todo aparece entremezclado como si representara lo mismo la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos. Como para estos impresentables, sí, todos aparecen alineados, y por cierto, alineados a las directrices de Estados Unidos y nada más que eso, y no a los intereses de sus representados. Entonces, los líderes europeos responden con las respuestas de los estadounidenses, responden en nombre de la Casa Blanca, el secretario de la OTAN responde en nombre de Europa, cualquier cosa, pero bueno, como una demostración de esa interpenetración, o mejor dicho, de la subordinación total de la Unión Europea y naturalmente de la OTAN de toda la vida, pero lo de la Unión Europea últimamente mucho más que nunca, subordinación total a los Estados Unidos. Aber wer blockiert das? Ich stimme Ihrer Analyse vollkommen zu. Yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿quién bloquea So, esto? aber wer bewegt sich denn nach 2 Jahren immer noch nicht? ¿Por qué después de 2 años esto no se mueve? Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. No quiero acusar a nadie en particular, Aber ich denke, wir müssen sehen, dass es hier um Interessen der Industrie geht, um Arbeitsplätze. pero tenemos que darnos cuenta de que aquí la cuestión es en torno a intereses de la industria armamentística y de empleos. Wir müssen das größere Bild sehen. Tenemos que ver el gran cuadro, la gran imagen. Claro, ahora de repente lo quieren presentar a la guerra como un negocio y esto bueno para la industria europea y bueno para los trabajadores europeos. Los trabajadores europeos, en lugar de una guerra y algunos puestitos de trabajo, querrían el fin de la guerra, el fin de la inflación y la baja de los salarios, el aumento de los precios, la escasez de energía. Eso querrían los trabajadores europeos, Stoltenberg. Pero bueno, este señor con menos
experiencia real en el trabajo que cualquiera de todos nosotros, personas de a pie, ¿no? Dass es im Interesse aller in der NATO ist, die nationalen, engstirnigen Interessen zu überwinden. Es el interés de toda la OTAN superar los intereses nacionales particulares, Die bringen uns noch in eine gefährliche Lage. Wir los cuales, estos intereses nacionales, los cuales nos traen a una situación peligrosa. müssen verhindern, dass die gestiegene Nachfrage nach Munition nur die Preise treibt. Por ejemplo, tenemos que evitar que el aumento de la demanda de munición haya generado un aumento muy fuerte de los precios. Wir brauchen ein größeres Angebot. Necesitamos un aumento de la oferta. Herr Generalsekretär, vielen Dank. Señor general secretario, muchas gracias. Bueno, la cara de Stoltenberg, a pesar de que la entrevista, bueno, más obsecuente el entrevistador imposible, pero ante la pregunta de ¿teme peores noticias para Ucrania? Acá, Östlichen Teil des Schwarzen Kräften durch einen Seeweg mit Schiffen offen zu halten. Große Siege, auch wenn Jetzt bei 300.000 aus Krieg, eine Schlacht um Effizienz, eine Schlacht um Logistik. bueno, la respuesta fuerte, la de debemos prepararnos para las malas noticias. Wir müssen auch Ahí. auf schlechte Nachrichten vorbereitet sein. Kriege Tenemos que estar preparados para las malas noticias. Bueno, el rey está desnudo. Y de repente reaccionaron todos y el rey aparecía en Bolinhas, esa localidad, ¿no? Tan bonita en Brasil, Bolinhas, ¿sí? Ay, Dios santo, qué patético. Lo triste de esto es la cantidad de gente muerta, pero por lo demás esto representaría un culebrón, una telenovela verdaderamente propia de, sí, de la ópera bufa, la ópera italiana, la ópera bufa italiana, ¿no? Esa ópera basada en el humor irónico, en la imitación, en la caricaturización de los personajes, ¿sí? Bueno, en la ironía. Esta es la situación en Europa, en la OTAN y en los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos ya determinaron que abandonan esto y los platos rotos para Europa y los europeos, algo anticipado en este canal hace más de un año. Bueno, estos señores con sus grandes tanques de pensamiento, sus salarios de decenas de miles de euros, no lo pudieron determinar o no lo quisieron determinar, mejor aún, en nombre de la política impulsada por los halcones estadounidenses, detrás de ese mameluco, de ese títere octogenario llamado presidente de los Estados Unidos. Esta es la situación. Demoledores, demoledoras. ¿Qué más? O sea, vamos a redondear acá. Me acomete un ataque de indignación. Así que vamos a redondear acá. Presentamos las novedades en lo militar, en lo político, al señor Stoltenberg. En el día de mañana vamos a realizar la última transmisión desde aquí, desde Alemania, y a partir de, bueno, los próximos días apareceremos por Buenos Aires con mejor temperatura, mejor clima, por lo menos el clima real, el clima en términos literales, ¿no? Con la asunción de Milei vamos a aparecer en un clima político horrible, pero por lo menos con sol y luz y calorcito. Demoledores, demoledoras, recuerden acompañarnos por favor con el like, eso nos ayuda contra la desmonetización y contra la censura. También acompáñennos por favor en Rumble, en Facebook, en Instagram naturalmente también. Y si nos quieren ayudar con una membresía o con un aporte a través de PayPal, bienvenido, naturalmente, nosotros felices. De lo contrario, sencillamente la difusión para nosotros, la difusión de nuestro trabajo para nosotros representa el mundo, ¿sí?
Demoledores y demoledoras, un placer como siempre, los quiero mucho y hasta la próxima. Chao. Yeah.